Muy buenas, en este vídeo vamos a ver los ejercicios de autoevaluación del manual, los ejercicios de autoevaluación que suben al aula virtual, que les vamos a llamar test, y también los ejercicios que propone el equipo docente y soluciona y que también suben al aula virtual. Bien, empezamos con la autoevaluación del manual. Ejercicio 1. Una sociedad anónima se constituye con 100.000 acciones de valor nominal 5 euros, emitidas al 120% y con desembolso mínimo legal. Su capital desembolsado será, entonces tenemos que tener cuidado con lo que es el concepto de desembolso mínimo legal y el capital desembolsado. El desembolso mínimo legal es un 25% del valor nominal más la prima de emisión. Pero la prima de emisión no es capital desembolsado. El capital desembolsado va a ser única y exclusivamente esta parte, 25% de valor nominal. Con lo cual, 25% de 100.000 acciones por su valor nominal nos daría el capital desembolsado, 125.000 euros. Respuesta correcta, la D. Bien, una sociedad anónima se constituye con 100.000 acciones de valor nominal 5 euros emitidas al 120% y con desembolso mínimo legal. Es el mismo enunciado, pero ahora nos preguntan por la prima de emisión. Bien, en este caso la emisión se hace sobre la par, es decir, a un valor superior al valor nominal, que si traducimos este 120% en euros, pues sería simplemente multiplicar ese 120% por 5, ¿vale? Y eso nos daría 6, es decir, que se están emitiendo las acciones a 6 euros en lugar del valor nominal, que serían 5 euros. Entonces la diferencia, 6 menos 5 nos da 1, pues ese 1 euro es la prima de emisión por cada acción, que si la multiplicamos por 100.000, pues nos daría, por lo tanto, que la prima de emisión es 100.000 euros. Bien, lo podemos hacer así o directamente. Cogemos el porcentaje que excede del 100% y lo aplicamos sobre el valor nominal. 20% de 100.000 por 5, pues nos daría 100.000. Y si no, tal y como acabo de hacer, que lo voy a expresar aquí, vamos a coger los 5 euros por el 120% y esto nos daría 6 euros por acción, es decir, se van a emitir a 6 euros. Con lo cual, la prima de emisión por cada acción que el inversor tiene que aportar es 6 menos 5, es decir, 1 euro por cada acción. Como tenemos 100.000 acciones, pues la prima de emisión va a ser 100.000 acciones por 1 euro, es decir, 100.000 euros. De cualquiera de las dos formas, pues es igualmente válido. Por lo tanto, la pregunta correcta, la opción correcta es la B. Bien, ejercicio 3. El capital de una empresa se divide en 10.000 acciones de valor nominal 12 euros, 25.000 acciones de valor nominal 9 euros y 50.000 acciones de valor nominal 3 euros. Además, posee 5.000 acciones propias de valor nominal 3 euros. Si el patrimonio neto de la empresa es de 1.600.000 euros, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el valor teórico de las acciones es la única correcta? Bien, tenemos que calcular el valor teórico. El valor teórico es el patrimonio neto entre el número de acciones que hay en circulación. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya lo vimos en en el vídeo anterior sobre el desarrollo práctico del tema. Pues ocurre que tenemos, en este caso, un valor nominal de 12 euros, otro de 9 y otro de 3. Es decir, que tenemos acciones a distintos valores nominales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, para calcular ese valor teórico, homogeneizar dichas acciones. Lo podemos hacer pues a través de un cuadro o simplemente sin tener que dibujar un cuadro. Eso es a gusto de cada uno. Bien, entonces vamos a hacerlo de manera ordenada. Entonces tenemos 10.000 acciones a 12 euros. 10.000 a 12, esto nos daría un valor nominal total de 120.000 euros. Después tenemos 25.000 a 9, nos daría 225.000. Y después tenemos 50.000 a 3, que nos daría 150.000. Tenemos que computar también las acciones propias. Son 5.000 acciones propias de 3 euros. ¿Vale? Pues 5.000 acciones propias de 3 euros que las vamos a registrar aquí. Bien, ahora, ¿cómo hacemos esa homogeneización? Bien, en este caso vamos a homogeneizar, si mal no recuerdo, a 3 euros, si no me equivoco.
¿vale? Da igual que lo hagamos a 3, a 9 o a 12, porque al final después vamos a tener que calcular una regla de 3 para calcular los distintos valores teóricos según su valor nominal. Bien, entonces si calculamos primero el valor, homogeneizamos a 3 euros de valor nominal, bien, pues tendríamos que a 3 euros el número de acciones pues obviamente van a ser 50.000. Ahora lo que haríamos sería homogeneizar pues las primeras, por ejemplo, y lo que hacemos es simplemente dividir 120.000 entre 3. Esto nos daría 40.000. Y ahora lo haríamos con las otras, que son 225.000 de valor nominal y también a 3, y esto nos daría 75.000. ¿Vale? Entonces ya tenemos, por lo tanto, las acciones homogeneizadas a valor nominal 3 euros. Como habíamos dicho en el desarrollo práctico, 120.000 o digamos 10.000 acciones a 12 es lo mismo que tener 40.000 acciones a 3, ¿vale? Nos va a dar 120.000. Y 25.000 acciones a 9 es lo mismo que tener 75.000 a 3, porque nos va a dar 225.000. Y después pues tenemos las 50.000 acciones a 3, que son 50.000. Bien, ahora cogemos aquí el número de acciones, 40, 75, 50, y tenemos que restar las acciones propias porque están fuera de circulación, ¿vale? Están en poder de la sociedad. Entonces esto nos daría un total de acciones de 160.000. Bien, ahora tenemos que coger el patrimonio neto. En este caso, el patrimonio neto, ¿qué va a ser? Pues simplemente el valor nominal de todas las acciones, es decir, 10.000 por 12 más 25.000 por 9 más 50.000 por 3. Eso sería, bueno, el capital. Y el patrimonio neto, que no me acordaba que lo daban aquí como dato, el patrimonio neto es de 1.600.000. Si no nos lo dieran, pues obviamente tendríamos que coger lo que es neto, ¿vale? Que sería pues simplemente en este caso las acciones que tenemos y le restaríamos el valor de las acciones propias, ¿vale? Pero aquí nos lo dan ya como dato el patrimonio neto de 1.600.000. Por lo tanto, 1.600.000 entre el total de acciones nos daría el valor teórico de las acciones cuyo valor nominal es 3 euros, que sería 10 euros por acción. Si ahora queremos el valor teórico de los restantes valores nominales, es decir, de las restantes acciones, pues lo que hacemos es lo siguiente, regla de 3. Si para una acción de valor nominal 3 euros el valor teórico es de 10 euros, pues para una de 9 euros será X. X es igual a 9 por 10 entre 3, que serían 30 euros. Para las de 12 lo mismo. Si para una acción de valor nominal 3 euros su valor teórico es de 10, para una de 12 euros será X. Pues X sería 10 por 12 entre 3, que nos daría 40. Bien, entonces ya tenemos los tres valores teóricos en función del valor nominal de las acciones. Entonces ahora pues revisamos lo que nos cuentan en las distintas opciones. ¿Las acciones de valor nominal 3 euros tienen 15 euros de valor teórico? Pues no, son 10. ¿Las acciones de valor nominal 9 euros tienen 30 euros de valor teórico? Correcto. ¿Las acciones de valor nominal 12 euros tienen 50 euros de valor teórico? No, tienen 40. ¿Todas las acciones tienen un valor teórico de 20 euros? Pues no. ¿Vale? Bien, entonces la respuesta correcta, la B. Ejercicio 4. Una empresa ha suscrito acciones, 1.000 acciones emitidas al 120% por una sociedad anónima con un valor nominal de 10 euros y desembolso mínimo legal. Para cubrir el desembolso exigido en la suscripción, la empresa aporta un activo cuyo valor contable es de 4.000 euros. Esto supone que registre una pérdida de 2.000 euros, un beneficio de 8.000 euros, una pérdida de 3.000 euros o un beneficio de 500 euros. Bueno, pues entonces has suscrito 1.000 acciones. Vamos a ver cuál es el valor de la inversión y ver lo que reflejamos contablemente. El valor de la inversión sería 1.000 acciones por su valor nominal y emitidas al 120%. Esto nos daría 12.000. Con lo cual, para esta sociedad, pues se incrementa el valor del activo. Entonces es un activo que aumenta por el debe por
estos 12.000 y la cuenta normalmente que reflejamos, bueno, puede haber otras, pero si no nos dicen lo contrario y tampoco tenemos más información, pues sería una inversión a largo plazo recogida en la cuenta de inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio. Si fuera corto, pues pondríamos la 540, que lo único que haríamos era cambiar el largo por el corto. Bien, entonces así reflejamos la inversión. Ahora, lo que ha realizado esta empresa es una suscripción de acciones, pero mediante una aportación no dineraria, dado que está entregando o aportando un activo, cuyo valor contable es de 4.000. Pues en este momento tiene que aportar ese activo, con lo cual dicho activo, ¿vale?, se da de baja de la contabilidad de la sociedad, de la empresa, con lo cual tenemos aquí un activo que disminuye por el haber. ¿Por qué valor? Pues el valor contable, que es de 4.000 euros. Bien, nos dice que la empresa aporta un activo cuyo valor contable es de 4.000 euros, ¿vale? Y es para cubrir el desembolso exigido en la suscripción. Bien, ¿cuál es el desembolso exigido en la suscripción? Bueno, el desembolso mínimo sería de un 25% del valor nominal más toda la prima de emisión. Es decir, 25% de 1.000 por 10 más un 20%, que la prima es todo lo que supera el 100%, en este porcentaje sería el 20% de 1.000 por 10, que nos daría 4.500 euros. Bien, entonces, 4.500 euros. ¿Cuál sería el desembolso pendiente? Bueno, pues si aporta esto en el momento de la suscripción, es decir, un 25% del valor nominal, el desembolso pendiente sería un 75% del valor nominal, que serían 7.500. Vale, entonces tendríamos, por lo tanto, ya podríamos reflejar, en este caso, el desembolso pendiente como un pasivo para la empresa, una obligación de pago, que por lo tanto aumenta por el haber. Desembolsos pendientes sobre participaciones, ¿vale? Sería entonces 7.500. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Pues nos queda esta cifra, ¿vale? ¿Y esta cifra qué implica? Bueno, pues implica lo siguiente, que la inversión es de 12.000, ¿vale? Que lo que ha hecho esta empresa es aportar un activo de 4.000, tiene un desembolso pendiente de 7.500, con lo cual la diferencia entre los 12.000 y estos 11.500 pues va a ser el beneficio que le produce esta operación. Es decir, el hecho de suscribir mediante una aportación, ¿vale? Lo que le está generando pues es este beneficio de 500 euros. Por lo tanto, la respuesta correcta sería un beneficio de 500 euros. Obviamente no podría ser una pérdida, sino la pérdida tendría que estar de este lado, ¿vale? Del lado del debe, porque gastos o pérdidas nacen por el debe. E ingresos, beneficios, nacen por el haber. Entonces, respuesta correcta, la C. Bien, ejercicio 5. Una empresa ha suscrito 1.000 acciones emitidas al 120% por una sociedad anónima con un valor nominal de 10 euros y desembolso mínimo legal. ¿Cuál es el importe del desembolso pendiente por acción? Bien, desembolso mínimo, el 25% del valor nominal más la prima de emisión, con lo cual el desembolso pendiente es un 75% del valor nominal. Bien, como es, si no me equivoco, es el mismo enunciado anterior, desembolso pendiente sería 75% de 1.000 acciones por 10. Vale, entonces serían 7.500 euros. En total, si queremos calcular el desembolso pendiente por cada acción, pues lo que hacemos es repartir estos 7.500 euros entre el número de acciones que hemos suscrito. 7.500 entre 1.000, pues nos daría 7,5 euros acción. Respuesta correcta, la A. Ejercicio 6. Una sociedad anónima dispone de la siguiente información según su balance de situación. Capital social se compone de 25.000 acciones de tipo 1 de valor nominal 10 euros totalmente desembolsadas y emitidas al 120%. También dispone de 10.000 acciones tipo 2 de valor nominal 5 euros desembolsadas en el 50% y emitidas al 110%, que están clasificadas como pasivo financiero. Además posee 5.000 acciones propias del tipo 1 de valor nominal 10 euros y compradas a 10 euros por acción, es decir, las ha comprado al valor nominal.
Reservas y resultados 50.000 euros y ajustes de valor imputado en patrimonio neto por cobertura de flujos de efectivo que asciende a 35.000 euros. A partir de esta información, ¿cuál es el patrimonio neto contable? Bien, el patrimonio neto contable pues va a estar formado por el capital social, y el capital social no es más que 25.000 acciones por su valor nominal. 25.000 por 10, 250.000 euros. Como estas acciones se han emitido al 120%, aquí hay una prima de emisión de un 20% sobre el valor nominal. Entonces 25.000 por 10 por 20% nos darían 50.000 euros. Bien, ¿qué más nos cuentan? Que tenemos 10.000 acciones de tipo 2, pero que están clasificadas como pasivo financiero. Entonces, a efectos de calcular el patrimonio neto contable, no las podemos tener en cuenta, como si no estuvieran. Seguimos, 5.000 acciones propias. Esto va a restar dentro del patrimonio neto. 5.000 acciones propias a 10, pues serían 50.000 euros. Las ponemos entre paréntesis indicando que restan. Después tenemos las reservas y resultados, que son 50.000 euros, que suman al neto, y ajustes por cobertura de flujos de efectivo, 35.000, que también las sumamos. Las sumamos para tener en cuenta en el patrimonio neto contable. Bien, pues hacemos esta operación y nos daría un patrimonio neto de 335.000 euros. Entonces la respuesta correcta sería la B. Bien, si no me equivoco, es el mismo enunciado, y ahora nos piden el patrimonio neto mercantil a efectos de distribución de dividendos. Bien, entonces tenemos el capital social, que ya lo hemos calculado, la prima de emisión, ¿vale? Tenemos ahora, para calcular el patrimonio neto mercantil, sí que vamos a tener en cuenta aquellas acciones que se han clasificado como pasivo financiero. Entonces las vamos a incluir, que están aquí, ¿vale? Y sería el resultado de 10.000 acciones por 5 euros y al 110%. Cuando incluimos para calcular el patrimonio neto mercantil las acciones consideradas pasivo financiero y llevan consigo una prima de emisión, no se desglosa, es decir, no se separa. No es como el capital social y la prima de emisión, que van cada uno a una cuenta diferente. Aquí lo que hacemos es calcular 10.000 por 5 y al 110%, y en la cuenta que utilicemos para reflejar contablemente estas acciones consideradas pasivos financieros, bueno, pues lo que vamos a incluir es la totalidad, es decir, valor nominal más prima de emisión. Por lo tanto, 55.000. Las acciones propias, que igualmente en el caso anterior siguen restando, las reservas y resultados, que suman, y ahora lo hemos puesto en rojo porque no podemos incluir los ajustes de valor imputados al patrimonio neto por cobertura de flujos de efectivo, ¿vale? Si son de flujos de efectivo, no se incluyen. Si no fueran de flujos de efectivo, estos ajustes sí que los incluiríamos. Por lo tanto, esto no lo incluimos, ¿vale? Lo he puesto aquí en rojo, no quiere decir que lo sumemos ni nada por el estilo, sino que no se están incluyendo simplemente para acordarnos de ello. Entonces, hacemos esta operación de todas las cifras en blanco, restando las acciones propias, y nos daría un patrimonio neto de 355.000 euros. Entonces la respuesta correcta, la C. 8 es el mismo enunciado, y ahora nos piden que calculemos el valor teórico de la acción de 10 euros de nominal a partir del patrimonio neto contable. Bien, entonces recordemos que el patrimonio neto contable que vimos en el anterior ejercicio, en el 6, era de 335, simplemente he copiado esa información aquí, ¿vale? 335.000, con lo cual el valor teórico va a ser el patrimonio neto contable, 335.000, entre el número de acciones que hay en circulación, que serían un total de 25.000 acciones. Las que son pasivo financiero no las tenemos en cuenta, dado que partimos del patrimonio neto contable y restamos las 5.000 acciones propias. Por lo tanto, tendríamos 20.000 acciones. Hacemos esta división, nos daría un valor teórico por cada acción de 10 euros de valor nominal de 16,75 euros la acción, ¿vale? Respuesta correcta, la D. 9. Una sociedad anónima dispone de la siguiente información según su balance de situación. Capital social, creo que era la misma, ¿no? Es el mismo enunciado, 35, sí, es el mismo enunciado, 50, vale.
Bien, entonces nos dice, a partir de esta información, ¿cuál es el valor teórico de la acción de 10 euros de nominal a partir del patrimonio neto mercantil a efectos de distribuir dividendos? Pues lo habíamos calculado y ascendía a 355. ¿Vale? Entonces tendríamos 355.000 y el número de acciones que vamos a tener en cuenta, pues, ¿qué va a ocurrir aquí? Que nos vamos a fijar que tenemos acciones tipo 1 a 10 euros de valor nominal y tenemos acciones tipo 2, las calificadas como pasivo financiero, pero que se tienen en cuenta para calcular el patrimonio neto mercantil, por lo tanto también el valor teórico, ¿vale?, que calculamos en función de dicho patrimonio neto mercantil. Entonces tenemos acciones a 10 y acciones a 5 y después las acciones propias de 10 euros por acción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero tenemos que homogeneizar las acciones, ¿vale?, para poder poner como denominador el número de acciones en circulación, pero en función del mismo valor nominal. Entonces tenemos aquí el cuadrito, tendríamos las acciones de tipo 1 que son 25.000 a 10, eso daría un valor nominal total de 250.000. Y después las acciones de 10.000 a 5 euros nominal nos daría 50.000. Bien, entonces vamos a homogeneizar a 10 euros. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, pues por lo tanto las acciones de 10 euros quedan como están, a 25.000, y ahora las acciones de 5 euros, pues lo que haríamos sería lo de siempre, cogemos el valor nominal y lo dividimos entre el valor nominal que usamos para homogeneizar, el base, y 50.000 entre 10 nos daría 5.000, con lo cual es lo mismo o es equivalente 10.000 acciones de valor nominal 5 que 5.000 acciones de valor nominal 10, con lo cual el número de acciones que tendríamos ya homogeneizadas serían 25.000 del tipo 1, 5.000 de tipo 2 y tenemos que acordarnos de que tenemos acciones propias a 10 euros de valor nominal, por lo tanto las restamos. Esto nos daría 30 menos 5, que son 25. Por lo tanto, cogemos ya el patrimonio neto a efectos o patrimonio neto mercantil, ¿vale?, a efectos de distribuir dividendos, y lo dividimos entre el número de acciones homogeneizadas. 25.000 nos daría 14,20 como valor teórico, ¿vale? 14,20 euros cada acción. 10. Una sociedad anónima dispone de la siguiente información según su balance y situación. Sigue siendo el mismo enunciado. Nos dicen, a partir de esta información, cuál es el valor teórico, pero de la acción de 5 euros de nominal a partir del patrimonio neto mercantil a efectos de distribuir dividendos. Era de 355, ¿vale? Entonces habíamos calculado el valor nominal el valor teórico para acciones de valor nominal 10 euros, que nos había dado 14,20. Pues ahora lo único que hacemos es una regla de 3. Si para una acción de valor nominal 10 euros el valor teórico es de 14,20, pues para una de 5 euros es X. X será 14,20 por 5 entre 10, que sería 7,10. Respuesta correcta, la C. Pregunta 11. Una sociedad anónima dispone de la siguiente información según su balance de situación, ¿vale? Sigue siendo el mismo enunciado y ahora la pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el valor teórico de las acciones en función del nominal desembolsado y a partir del patrimonio neto mercantil a efectos de distribuir dividendos es la única incorrecta? Incorrecta. Bien, entonces necesitamos calcular el valor teórico en función del capital desembolsado. Entonces tenemos que ver cuál es el capital que hemos desembolsado. Pues 25.000 acciones a 10 totalmente desembolsadas. Y después tenemos 10.000 acciones de tipo 2 a 5 desembolsadas solo en un 50%. Y después a esto le tenemos que restar las acciones propias, ¿vale? Serían menos 5.000 acciones por 10. Bueno, pues el capital desembolsado sería de 225.000 euros. Ahora lo que hacemos es calcular el valor teórico por cada euro desembolsado, que sería simplemente coger el patrimonio neto a efectos de
que era de distribución de dividendos, y lo dividimos entre el capital desembolsado, y esto nos daría 1,578. Este sería el valor teórico por cada euro desembolsado. Y ahora lo que vamos a hacer es coger el valor teórico de las acciones, ¿vale? Es decir, calcular el valor teórico de las acciones en función del desembolso que se ha efectuado. Entonces, el valor teórico de las acciones tipo 1, como se ha desembolsado un 100%, sería el 100% del valor nominal por cada acción y multiplicado por 1,578, que nos daría 15,78. Y lo mismo hacemos con las acciones de tipo 2, que sería un 50% del valor nominal, y por 1,578 nos daría 3,94. Por lo tanto, el valor teórico mercantil de las acciones de valor nominal 5 euros, y según el capital desembolsado hasta la fecha es de 3,23. Bien, esta es la incorrecta. Vamos a ver cómo son las correctas. El valor teórico mercantil de las acciones de valor nominal 10 euros, y según el capital desembolsado hasta la fecha es de 15,78, correcto. El valor teórico mercantil de las acciones de valor 5 euros, valor nominal 5 euros, y según el capital desembolsado hasta la fecha es de 3,94, correcto. El valor teórico mercantil de las acciones por cada euro desembolsado de capital sería 1,578, que es lo primero que hemos calculado, valor teórico por cada euro desembolsado. Con lo cual, las tres primeras son correctas, la última es falsa. Ejercicio 1. Una sociedad anónima solo dispone en su patrimonio neto contable, valorado en 10.160.000 euros, de las aportaciones realizadas por sus accionistas en forma de acciones. No hay ninguna otra partida en el patrimonio neto contable. Inicialmente emitió 1 millón de acciones a la par. Posteriormente realizó un aumento de capital en la proporción de una acción nueva por cada 5 acciones antiguas del mismo nominal, emitidas sobre la par y con un desembolso del 45%, que supuso una entrada de liquidez de 2.160.000 euros. ¿Cuál es su cifra de capital desembolsado en euros? Bien, para empezar tenemos el artículo 299 de la Ley de Sociedades de Capital, que nos dice lo siguiente respecto a lo que son las ampliaciones de capital con cargo a aportaciones dinerarias. En las sociedades anónimas, para todo aumento de capital cuyo contravalor consista en nuevas aportaciones dinerarias, como es en este caso, al patrimonio social será requisito previo, salvo para las entidades aseguradoras, el total desembolso de las acciones anteriormente emitidas. No obstante, lo establecido en el apartado anterior, podrá realizarse el aumento si existe una cantidad pendiente de desembolso que no exceda del 3% del capital social. Entonces, se supone que cuando se hace el aumento de capital, las acciones anteriores están totalmente desembolsadas. Entonces, cuando aquí no nos lo dicen, pues se supone que sí que hay un desembolso total de esas acciones iniciales de 1 millón. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, bueno, aquí tenemos los datos. El patrimonio neto contable es de 10.160.000, son inicialmente 1 millón de acciones a la par. Se hace una ampliación de capital de una nueva por cada 5 antiguas sobre la par, es decir, a un valor superior al nominal, y se desembolsa un 45% del valor nominal, lo que supone una liquidez de 2.160.000. Pero dado que la nueva ampliación de acciones o de capital es sobre la par, se habrá desembolsado la prima más, en este caso, ese 45% del valor nominal por parte de los accionistas. Bien. Entonces, de acuerdo con este artículo 299, estamos suponiendo que ese 1 millón de acciones a la par están totalmente desembolsadas. Bien, entonces procedemos a hacer la otra ampliación, una nueva por 5 antiguas. Vamos a ver cuántas acciones se podrían emitir en la ampliación, dependiendo de esta proporción. Por lo tanto, como hay 1 millón de antiguas, pues se procederá a emitir X nuevas. Sería el resultado de dividir 1 millón entre 5, que nos daría 200.000 acciones nuevas en la ampliación. Bien, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar los únicos datos que tenemos, que es el patrimonio neto contable y esa entrada de liquidez. Pero vamos a realizar una fórmula de la siguiente manera, una expresión, una igualdad del siguiente modo.
el patrimonio neto contable nos dice que está solo formado por las aportaciones de los accionistas. Por lo tanto, estará formado por 1.000.000 de acciones por el valor nominal que no conocemos, y dado que estas acciones se emitieron a la par, pues al 100%, más las 200.000 acciones que se han emitido posteriormente por el valor nominal que tampoco lo conocemos, sobre la par, es decir, a un porcentaje que tampoco sabemos cuál es, y dentro del patrimonio neto lo que tenemos que hacer es restar el desembolso pendiente, ¿vale? Sabemos que los desembolsos exigidos, no exigidos sobre las acciones, restan dentro del patrimonio neto. Bien, ¿cuánto se ha desembolsado? Un 45%, con lo cual el 55% del valor nominal sería un desembolso no exigido por parte de la sociedad a sus socios, que, como hemos dicho, tiene que estar restando dentro del patrimonio neto. Bien, y esto se calcularía sobre el valor nominal, cosa que no conocemos. Pero lo podemos probar con números y hacer lo siguiente. Si nosotros cogemos lo que sería el número de acciones por el valor nominal y por el porcentaje de emisión y le restamos el desembolso pendiente por parte de los accionistas, nos da precisamente la entrada de liquidez de dinero. ¿Y cuál es la entrada de liquidez? En este caso sería pues un 45% del valor nominal más la prima de emisión. Pero eso suma 2.160.000. Entonces podemos sustituir aquí todo esto por 2.160.000. ¿Podemos probarlo con un ejemplo? Pues perfectamente. Vamos a poner aquí un ejemplo. Imaginemos que tenemos estas 200.000 acciones a 10 euros de valor nominal, ¿vale? Entonces serían 200.000 por 10 y vamos a suponer que este porcentaje de emisión fue pues al 130%. Bien, pues entonces el valor de emisión nos habría dado pues un valor de 2.600.000 euros. Bien, ahora vamos a suponer que se desembolsa un 45% más la prima, ¿vale? Entonces tendríamos de desembolso un 45% de el valor nominal, que sería 200.000 por 10 por el 45%, que esto nos daría 900.000 euros. Y también desembolsamos la prima, por lo tanto sería 200.000 acciones por 10 y la prima, como siempre, todo lo que supere el 100% en el valor de emisión, que sería un 30%, que sería entonces, o nos daría un total de 600.000 euros. Bien, ¿qué quedaría pendiente de desembolso? Pues el resultado de las 200.000 acciones por 10 y por el 55%, que sería 1.100.000. Bien, pues ahora si restamos a 2.600.000, que sería en este caso esto de aquí que desconocemos, le restamos lo que hay pendiente de desembolso, que es esta cantidad, pues lo que vamos a tener es precisamente la suma de estos dos importes, de 900 más 600, que nos daría 1.500.000. ¿Y qué es este 1.500.000 que tenemos aquí? Es la entrada de liquidez. Entonces, aplicando números, sabemos que, ¿vale? Por lo tanto, lo que sería el valor de emisión menos el desembolso pendiente, esto menos esto, nos da la entrada de liquidez, que en este caso ha sido un 45% del valor nominal más toda la prima. Con lo cual, aquí podemos sustituir todo esto, que además sería muy engorroso porque tenemos dos incógnitas, pues lo podemos sustituir por la entrada de liquidez, que es 2.160.000. Por lo tanto, esta ecuación nos quedaría de la siguiente manera, donde tenemos como incógnita el valor nominal. Pues tendríamos que 10.160.000 es igual a 1.000.000 por el valor nominal, por el 100%, y más la entrada de liquidez, que sería 2.160.000. Esto no hace falta que lo pongamos, entonces ¿qué nos quedaría? Una ecuación
de la siguiente manera: 10.160.000 es igual a 1.000.000 por el valor nominal más 2.160.000. Con lo cual, este 2.160.000 lo llevamos a la izquierda, se convierte en 8 millones y nos queda a la derecha 1.000.000 por el valor nominal. Dividimos 8 millones entre 1.000.000 y resulta que nos da que el valor nominal de estas acciones es de 8 euros acción. Y teniendo el valor nominal ya podemos calcular el capital desembolsado. ¿Cuál sería? 1.000.000 por 8, que serían las primeras acciones al 100%, es decir, a la par y totalmente desembolsadas, y después solo el 45% de las posteriores en la ampliación de capital, que serían 200.000 acciones a 8 y al 45%. Pues esto nos daría 8.720.000 euros. Respuesta correcta, la A. Ejercicio 2. Una sociedad anónima dispone de la siguiente información. Capital social compuesto por constitución mediante emisión de acciones ordinarias, 480.000 acciones de valor nominal 1 euro y emitidas al 140%, es decir, sobre la par. Aumento de capital de las acciones ordinarias, 120.000 acciones de valor nominal 1 euro emitido al 160 con desembolso del 85%. Aumento de capital de acciones clasificadas como pasivo financiero, 60.000 acciones de valor nominal 3, emitidas al 170% y con desembolso del 75%. Hay una subvención por importe de 40.000 euros, además dispone de ajustes de valor en el patrimonio neto por valor de 40.000 euros, de los que 12.000 euros son consecuencia de una cobertura de flujos de efectivo. Es decir, hay una operación de cobertura de flujos de efectivo y otra que no es de flujos de efectivo. Posee 4.800 acciones propias adquiridas por el 100% de su valor nominal. También dispone de un préstamo participativo por importe de 60.000 euros. Pérdidas de ejercicios anteriores por 25.000 euros, mientras que el beneficio del ejercicio asciende a 6.000 euros. Si la sociedad está estudiando la posibilidad de repartir dividendos, ¿cuál es su patrimonio neto a efectos de esta operación en euros? Bien, esta ha salido ya en alguno de los exámenes que hemos tenido de esta asignatura, que de momento pues solo están los exámenes de el año pasado más los de este año 2025. Bien, entonces tendríamos por tanto que calcular el patrimonio neto a efectos de repartir dividendos. Bien, entonces empezamos con el capital social. Capital social, 480.000 acciones de 1 euro. Después tenemos 120.000 acciones también de 1 euro y las de pasivo financiero, dado que estamos calculando el patrimonio neto, no el contable, se lo he dicho antes, borremos, es el patrimonio neto mercantil. Entonces serían 60.000 acciones de valor nominal 3, ¿vale? Y esto nos daría el capital a efectos de calcular el patrimonio neto mercantil, ¿vale? Que sería, por lo tanto, estas tres operaciones. Nos daría 780.000 euros. Ahora, las primas de emisión que tendríamos que tener en cuenta, pues sería un 40%, aquí sería un 60% y aquí sería un 70%. Entonces las calculo, ¿vale? Sobre el valor nominal nos daría 390.000 euros. Bien, tenemos que tener en cuenta la subvención, ¿vale? Que forma parte del neto por 40.000 euros. No se tiene en cuenta si tenemos que calcular el patrimonio neto a efectos de la autocartera. Los ajustes como consecuencia de la cobertura de flujos de efectivo o no, ¿vale? Son ajustes de valor en el patrimonio neto. Son 40.000, ¿vale? Entonces los que sean de cobertura de flujos de efectivo, que son 12.000, no los tenemos en cuenta. Por lo tanto, 40 menos 12, 28. Las acciones propias van a ir restando, donde las tenemos, pues aquí 4.800 al 100% de su valor nominal. Entonces, 480, bien, se supone que son a 1 euro de valor nominal, pues nos daría 4.800 que lo restamos. Las pérdidas de ejercicios anteriores tienen que ir restando y los beneficios sumando. Bien, ¿hay préstamos participativos? Los préstamos participativos no se incluyen en el patrimonio neto mercantil a efectos de distribución de dividendos, ¿vale? Solo a efectos de reducción de capital o disolución de sociedad. Aquí lo hemos destacado en rojo.
Con lo cual hacemos estas operaciones, nos daría un patrimonio neto a efectos de repartir dividendos de 1.214.200. Entonces la respuesta correcta sería la D. 3. Una sociedad anónima solo dispone en su patrimonio neto contable valorado en 2.340.000 de las aportaciones realizadas por sus accionistas en forma de acciones. Inicialmente emitió 420.000 acciones a la par, posteriormente realizó un aumento de capital en la proporción de una acción nueva por cada 7 antiguas del mismo nominal, emitidas sobre la par y con un desembolso del 85%, que supuso una entrada de liquidez de 660.000 euros. ¿Cuál es el importe total de la prima de emisión en euros? Bueno, pues es hacer exactamente lo que teníamos en este caso en el ejercicio 1. Vamos a tener que el patrimonio neto, esto no hace falta ponerlo, vamos a tener que el patrimonio neto pues va a ser igual a el valor nominal de las primeras acciones que tenemos más la entrada de liquidez, ¿vale? Ya resumido, porque el detalle ya lo tenemos en el ejercicio 1. Entonces, despejando aquí el valor nominal, nos daría que es de 4 euros. Bien, y ahora si hacemos esta operación, 2.340.000 sería, el patrimonio neto sería 420.000 acciones por 4, más 60.000 acciones por 4, que serían las otras que tenemos, que las hemos conseguido calcular simplemente utilizando la proporción, ¿vale?, de una acción nueva por 7 antiguas. Como hay 420.000 antiguas, X nuevas. Dividimos 420.000 acciones antiguas entre 7 y nos da 60.000. Por lo tanto, 60.000 el valor nominal, que es 4. Y bien, ¿qué más? Con el desembolso del 85% y más la prima, ¿vale? Entonces, esto fue la entrada de liquidez, ¿vale? Bien, pero lo que queremos es la prima. Entonces, simplemente despejamos de aquí la prima, es decir, llevamos todo este cálculo a la parte izquierda restando y tendríamos que la prima tendría un valor de 456.000 euros, ¿vale? Respuesta correcta, la A. Una sociedad anónima solo dispone en su patrimonio neto contable valorado en 582.000 euros de las aportaciones realizadas por sus accionistas en forma de acciones. Inicialmente emitió 180.000 acciones a la par, posteriormente realizó un aumento de capital en la proporción de una acción nueva por cada 3 antiguas del mismo nominal, emitidas sobre la par y con un desembolso del 35%, que supuso una entrada de liquidez de 222.000 euros. ¿Cuántas acciones ha emitido la sociedad en total? Bien, tanto rollo para que para solo hacer una operación tomando como dato la proporción en la ampliación, una acción nueva por 3 antiguas. Como tiene 180.000 antiguas, serán X nuevas, entonces serían 60.000 acciones. ¿Cuántas acciones ha emitido la sociedad en total? Las que tenía al principio, que eran 180.000 acciones, más las que emite ahora, pues serían un total de 240.000 acciones. Respuesta correcta, la A. Bien, al 5. Una sociedad anónima solo dispone en su patrimonio neto contable valorado en 2.600.000 de las aportaciones realizadas por sus accionistas en forma de acciones. Inicialmente emitió 200.000 acciones a la par, posteriormente realizó un aumento de capital en la proporción de una acción nueva por cada 2 antiguas del mismo nominal, emitidas sobre la par y con un desembolso del 45%, que supuso una entrada de liquidez de 1.000.000 de euros. ¿Cuál es el valor nominal de la acción en euros? Bueno, pues lo mismo de siempre, el mismo planteamiento. Primero, mediante la proporción calculamos el número de acciones, la ampliación, y ahora pues simplemente construimos la ecuación. 2.600.000, que es el patrimonio neto contable, es igual a 200.000 acciones que tiene inicialmente por su valor nominal, más las 100.000 acciones de la nueva ampliación por su valor nominal y por el 45% más la prima, que esto sería la entrada de liquidez, ¿vale? Bien, entonces, en un primer lugar lo que hacemos es simplemente coger la entrada de liquidez, es decir, todo esto sería 1.000.000 de euros y esto nos permite calcular el valor nominal. Entonces el valor nominal sería 8 euros acción y aquí ya paramos, ya no seguimos calculando nada más porque esto es lo que nos piden, ¿vale? Respuesta correcta, la C.
Bien, una sociedad anónima dispone de la siguiente información. Tenemos el capital social compuesto por diferentes tipos de acciones. 80.000 acciones a 2, 40.000 a 2. Aquí tenemos el porcentaje de emisión y los desembolsos que se han efectuado. Bien, tenemos acciones consideradas como pasivos financieros. Después una subvención, tiene acciones propias, préstamo participativo, es muy parecido al ejercicio que salió antes, se repiten bastante. Las pérdidas de ejercicios anteriores por 40, el beneficio de 5, y nos dicen que a partir de esta información, si la sociedad está estudiando la posibilidad de adquirir más autocartera, pues para ello, ¿vale? Para saber cuánto puede adquirir de acciones propias, necesitamos calcular el patrimonio neto a efectos de la autocartera. Ya lo veremos en el tema en cuestión, pero es necesario calcular ese patrimonio neto. Entonces, el patrimonio neto, por lo tanto, a efectos de autocartera estará formado por lo que sería el apartado del patrimonio neto formado por el apartado A1 que está formado por los fondos propios y nada del A2 ni del A3, ¿vale? Como podemos recordar en el vídeo anterior del desarrollo práctico, ¿vale? Teníamos que el patrimonio neto tenía 3 apartados, que es el A1, el A2 y el A3. Para la autocartera, nada de lo que se refleje en el balance de situación dentro del patrimonio neto en estos apartados se tiene en cuenta para calcular dicho patrimonio neto. Por lo tanto, capital social sí que lo tenemos en cuenta, cogemos acciones por su valor nominal, 80.000 por 2, 40.000 por 2 y también las de pasivo financiero, dado que estamos calculando el patrimonio neto mercantil, 15.000 a 5, esto nos da 315. La prima de emisión, pues cogemos aquí el 20%, aquí el 90% y aquí el 40%, ¿vale? Igual por sus valores nominales, 134. La autocartera pues está formada por 800 acciones propias a 110, suponiendo que es a 2 euros. Nos da 1.760 que lo restamos. Las pérdidas las restamos y el beneficio las sumamos. Bien, ¿qué más? ¿Qué no hemos tenido en cuenta? La subvención ni las coberturas, sean de flujos de efectivo o no, porque esto forma parte, la subvención forma parte del apartado A3 y los ajustes del A2, por lo tanto no se incluyen, ¿vale? Entonces nos quedaría el patrimonio neto para calcular el número de acciones propias que puede comprar la sociedad, pues de 412.240. Entonces, en respuesta correcta, la A. Bien, ejercicio 7, una sociedad anónima dispone de la siguiente información. Bien, pues tenemos exactamente la misma estructura que el ejercicio anterior, ¿vale? Aquí tenemos las acciones, unas consideradas pasivos financieros, tenemos una subvención, la cobertura de flujos de efectivo, bueno, tenemos ajustes de valor en el patrimonio neto por valor de 20.000 y de estos 6 son para la cobertura de flujos de efectivo. Tenemos acciones propias, un préstamo participativo, pérdidas y el beneficio. ¿Qué nos preguntan? ¿Cuál es su patrimonio neto a efectos de esta operación? Que sería, la sociedad está estudiando si está obligada a reducir capital o disolverse. Por lo tanto, lo que tenemos que calcular es el patrimonio neto mercantil a efectos de disolución o reducción de capital. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Pues vamos a tener en cuenta lo que sería el capital social, la prima de emisión, la subvención, de los ajustes, solo aquellos que no sean de flujos de efectivo, es decir, vamos a restar 20.000 menos 6, quedaría 14, las acciones propias las tenemos en cuenta y aquí es el único caso en el que los préstamos participativos, que nos dicen que son de 60.000, esto es un pasivo, pero en este caso se tiene en cuenta, con lo cual va a sumar. Las pérdidas restan, los beneficios suman, hacemos el cálculo, nos daría un patrimonio neto mercantil de 1.081.545 euros. Respuesta correcta, la C, por tanto. Ejercicio 8, bueno, la misma estructura de siempre y en este caso nos van a pedir el patrimonio neto contable en euros. Bien, entonces, para el patrimonio neto contable como capital social serían las primeras acciones 560.000 a 3, las segundas 140.000 a 3, las clasificadas como pasivo financiero, ya que son pasivo, no forman parte del patrimonio neto contable, por lo tanto, nada.
Prima de emisión, pues de las primeras acciones un 40% y de las segundas un 30%. Bien, para el patrimonio neto contable tenemos que restarlo dentro del patrimonio neto el desembolso pendiente. En las primeras no nos dicen que haya desembolso pendiente, con lo cual quiere decir que se han desembolsado al 100%, y en las segundas pues tendríamos un desembolso pendiente de la diferencia entre 100 y 55, que son 45. Por lo tanto, desembolsos no exigidos, 140.000 por 3 por el 45%, restando dentro del patrimonio neto contable. La subvención suma. Los ajustes, me da igual que sean por flujos de efectivo o no, los voy a tener en cuenta en su totalidad, sumando 20.000. Las acciones propias las resto, 5.600 por 3 al 120%. ¿Dónde están? Aquí. Posee 5.600 acciones propias adquiridas a 120% de su valor nominal, que se entiende que es el de 3. ¿Vale? 20.160. Pérdidas restando, beneficios sumando, con lo cual la respuesta correcta sería 2.697.840. Respuesta correcta sería la B, que no la he marcado. Así. Bien, vamos ahora con los ejercicios que propusieron y desarrollaron el equipo docente. Caso número 1. Una sociedad anónima solo dispone en su patrimonio neto contable, valorado en 3.776.000 euros, de las aportaciones realizadas por sus accionistas en forma de acciones. Inicialmente emitió 800.000 acciones a la par, posteriormente realizó un aumento de capital en la proporción de una acción nueva por cada 10 antiguas del mismo nominal, emitidas sobre la par con el mismo valor de emisión que las iniciales y con un desembolso del 90%. Que supuso una entrada de liquidez de 576.000 euros. ¿Cuál es el importe total de la prima de emisión? Bueno, creo que lo hemos repetido ya así como 4 o 5 veces, ¿vale? Y ellos pues también han propuesto el mismo tipo de ejercicio. Bien, pues entonces cogemos la proporción, una acción nueva por 10 antiguas, como hay 800.000 antiguas, X nuevas saldrán en la ampliación. Serían 80.000 acciones. Cogemos el patrimonio neto contable, ¿vale? Que sería igual a 800.000 acciones por su valor nominal, más las 80.000 por el valor nominal, más el 90%, más la prima. Bien, y todo esto pues no es más que la entrada de liquidez, que serían 576. Esto nos permite calcular el valor nominal, es decir, en definitiva, esto no nos haría falta ahora mismo, ¿vale? Entonces, como ya lo tenemos en el primer ejercicio desarrollado, pues lo hacemos así, ¿vale? Patrimonio neto sería, por lo tanto, igual al valor nominal de las primeras acciones más la entrada de liquidez. Bien, esto nos permite calcular el valor nominal y después lo que hacemos es que el patrimonio neto va a ser igual a 800.000, ahora ya sé el valor nominal, más las 80.000 por 4, ¿vale? Y más por 4 y por el 90%, que es lo que se ha desembolsado, más la prima. Esto es la entrada de liquidez. Con lo cual, esto que nos permite, dado que ahora tenemos el valor nominal, simplemente despejamos de aquí la prima, llevando todo lo demás a la parte izquierda, restando, y tendríamos el valor de la prima, que sería de 288.000 euros. Caso número 2. Una sociedad anónima dispone de la siguiente información: un capital social compuesto por, pues tenemos la constitución por mediante emisión de acciones ordinarias, 800.000 acciones, de un valor nominal 1 euro y a la 180. Después tenemos más acciones, 160.000 acciones a 1, emitidas a 150 con desembolso de 60. Y pues tenemos acciones rescatables a voluntad del suscriptor, ¿vale? Que esto se suele considerar pasivo financiero. 96.000 acciones de valor nominal 0,25 euros emitidos al 170% y con desembolso del 60%. Bien, las acciones rescatables son aquellas acciones que, llegado o pasado un periodo de tiempo, el suscriptor, es decir, quien ha comprado las acciones, que no es más que el accionista, puede rescatarlas, es decir, puede recuperar su aportación, ¿vale? Entonces se consideran pasivo financiero.
Tenemos unas subvenciones, después tenemos una subvención, tenemos ajustes en el valor del patrimonio neto, de los que 6.000 son consecuencia de cobertura de flujos de efectivo, acciones propias, un préstamo participativo, las pérdidas y el resultado del ejercicio positivo. Nos dice, a partir de esta información, si la sociedad está estudiando la posibilidad de repartir dividendos, ¿cuál es su patrimonio neto a estos efectos? Bueno, pues a efectos de repartir dividendos, pues tendríamos que tener en cuenta el capital social, como es el patrimonio neto mercantil, tendríamos que tener en cuenta todas las acciones, tanto las ordinarias como las rescatables. En su valor nominal serían 800.000 por 1, 160.000 por 1 y 96.000 por 0,25. Bien, prima de emisión también la tenemos en cuenta, 800.000 por 1, en este caso un 80%, aquí sería un 50 y aquí sería un 70, ¿vale? Nos daría 736.800. Bien, los desembolsos pendientes no los tenemos en cuenta para calcular el patrimonio neto mercantil. La subvención sí. De los ajustes por cambio de valor quitamos los que sean por cobertura de flujos de efectivo, nos quedarían 14. La autocartera la restamos, las pérdidas las restamos y el beneficio la sumamos. El préstamo participativo, ¿dónde está? Aquí no lo tenemos en cuenta porque solo se tiene en cuenta a efectos de calcular el patrimonio neto mercantil para reducción de capital o disolución de la sociedad. Entonces tendríamos que el patrimonio neto ascendería a 1.727.800.000. Bien, y aquí como colofón de este ejercicio, pues simplemente pues hacen el cálculo de los 4 patrimonios netos que podemos calcular: el contable, el mercantil a efectos de dividendos, el mercantil a efectos de reducción de capital o disolución de la sociedad y el mercantil a efectos de cálculo de la autocartera. Bien, entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, pues que en el patrimonio neto contable pues tenemos el capital inicial, la prima de emisión, tenemos el aumento de capital por las segundas acciones, la prima de emisión, el desembolso pendiente, ¿vale? Lo tenemos que tener dentro del patrimonio neto contable restando. No vamos a tener en cuenta ni el capital ni la prima de emisión de las acciones rescatables ni el desembolso pendiente, dado que se consideran pasivo financiero. La subvención la tenemos en cuenta. Tenemos en cuenta lo que son los ajustes por operaciones de cobertura, nos da igual que sean de flujos de efectivo o no. Las acciones propias restan. El préstamo participativo a efectos del balance es un pasivo, por lo tanto no puede formar parte del patrimonio neto contable. Las pérdidas las restamos y el resultado lo sumamos. A efectos de dividendos no consideramos restar el desembolso pendiente, ni tampoco a efectos de reducción o disolución de la sociedad, ni tampoco a efectos de autocartera. Después, las acciones consideradas pasivos financieros, es decir, las rescatables, las vamos a tener en cuenta, ¿vale?, para calcular los 3 patrimonios netos mercantiles. Lo que sí que no tenemos en cuenta son los desembolsos pendientes, ¿vale?, porque tampoco los tenemos en cuenta aquí, como vemos, ¿vale?, de aquí, mejor dicho. Solo el desembolso pendiente se tiene en cuenta para calcular el patrimonio neto contable. Después, las variaciones del patrimonio neto que no son cobertura de flujo de efectivo las tenemos en cuenta, no para la autocartera porque esto pertenece al apartado A2 del patrimonio neto, ¿vale? Con lo cual para la autocartera no lo vamos a tener en cuenta en ningún caso, y para los otros 2 patrimonios netos mercantiles solo este de aquí. Las acciones propias restan en todos los casos. El préstamo participativo va a sumar solo en el caso de patrimonio neto mercantil a efectos de reducción de capital o disolución de sociedades. Y por último el resultado del ejercicio, que lo tenemos en cuenta en todos los casos, ¿vale? Sumamos, restamos, bueno, hacemos todas las operaciones y tendríamos los diferentes patrimonios netos. Bien, así acabamos entonces este tema.